¿Qué les parece si seguimos hablando de coyuntura política con el congresista Flavio Cruz, ex vocero de Perú Libre, para hablar de varios temas que tenemos aquí en cartera? ¿Cómo le va, congresista? Bienvenido. No, Carlos, ¿cómo estás? Gracias Saludos por estar con nosotros. Gracias por la invitación y saludos al país. La salida de Alberto Fujimori de prisión debilita las banderas y los postulados de Fuerza Popular, ¿le quita su principal apuesta política? Claro, de hecho que sí, lo desacredita, lo deslegitima y la población lo ve, ayer lo podía percibir yo, nada más lo ven como una institución muy poderosa que abusa del poder, ¿no? Y tiene el poder político en este momento. Y ellos creen que no es tanto por el camino judicial o constitucional que se está liberando a Alberto Fujimori, sino porque aquí hay un poder político que eso ha dispuesto. La gente lo ve así y eso obviamente está mal, ¿no? El hecho que Naciones Unidas nos compare con Nicaragua y con Venezuela, ¿qué sensación le deja, congresista Cruz? Una sensación negativa, a pesar de que nosotros por nuestra línea política, por supuesto que vamos por lo que en Nicaragua pueda, o digamos países como Venezuela, no reprochamos porque, bueno, tienen su propia soberanía, su propia historia, su propia tradición y sus propios gobiernos. Pero desacatan al sistema interamericano, ¿no? Hay un desacato, sí, entonces parece que ahí nos ponen a nosotros. En el caso de Perú Libre, como que en toda esta pugna que estamos viviendo, nosotros estamos de lejos, pero tampoco indiferentes. Y por supuesto que estas cosas nos afectan también, porque nosotros tenemos un principio en el ideario, que somos un partido democrático. No vamos por el camino errado que muchos intentaron en el país para reformar muchas cosas que necesitamos, obviamente, en el país, reformas. Nosotros vamos por el camino democrático, vamos por elecciones. Y por eso Perú Libre constituye la primera victoria, la primera experiencia de victoria popular. Eso significa Perú Libre. Entonces ahora nos preparamos para la segunda experiencia de victoria popular. Entonces vamos a ir en avanzada. Entonces, que nos vean de otra forma, obviamente nos afectaría, ¿no? Ahora, si la primera victoria fue Pedro Castillo, victoria pírrica. Sí, como todas las victorias en la vida, cualquier persona a veces tiene victorias personales, profesionales, deportivas, culturales, y a veces la primera te va mal siempre. Pero esa es una lección aprendida para las siguientes. Y eso la población sabe. Pudimos haber cometido muchísimos errores, pero sabe que Perú Libre es el único instrumento político popular en este momento. Y siendo la población peruana mayoritariamente popular, de la clase originaria, ¿no? Campesina, los ambulantes, o sea, si solamente hablamos de la economía, o sea, un 70% de la informalidad no es porque no lo quiera hacer, lo quiera hacer, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ese es el partido que va con nosotros. Los trabajadores, por ejemplo, los sindicatos nos identifican a nosotros en el Congreso, yo como vocero lo he vivido, es que ustedes son el partido de los trabajadores. Ay, ese es un buen gesto para nosotros, ¿no? Entendiendo que el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo tiene que ser rechazado por todas las fuerzas políticas y por todos los ciudadanos de bien, lo cierto es que también hay que reconocer, aunque algunos no quieren, que el Congreso de la República desde el primer día le hizo la vida imposible y no lo dejó gobernar a Pedro Castillo. ¿Coincide usted conmigo en esta percepción? Yo creo que sí, en parte, porque bueno, Pedro Castillo nos ha traído muchas alegrías y muchas tristezas también, ¿no? Obviamente, ¿de dónde sacó esto? Nuestro pecado mortal, porque así se perdió el gobierno, sí, fue haberlo dejado gobernar. O sea, a la gente dice que no le hemos dejado gobernar. Bueno, eso puede estar dirigido a la derecha, digamos, que efectivamente un aparato mediático... Primero, nunca reconocieron un cargamontón, que el fraude, nunca reconocieron. Miren los gestos que ha habido en otros países del mundo, ¿no? Y a nosotros, ¿cómo nos ven? O sea, ahí el perdedor nunca reconoce al ganador. Nunca. O sea, eso no es correcto, ¿no? Pero por el lado nuestro, nuestro error fue dejarlo gobernar. Lo hemos dejado así. Y nunca debimos haberlo perdido. Debimos hacerle, como en el deporte, en marcación cuerpo a cuerpo, ¿no? Okay. Lo rodearon, lo flanquearon. Y lo cooptaron otros. ¿Y con qué intenciones? ¿No? ¿Y a dónde lo llevaron? ¿Y dónde está ahora? Eso nos duele, de hecho que nos duele. Entonces dijimos, nos sentimos responsables de eso. Él, claro, él no habla, él sabe lo que ha pasado. Él sabe quiénes lo engañaron, quién le escribió el discurso, él sabe todo eso. Y no quiere hablar.
Y no quiere, entonces eso también le genera incertidumbre al país. Y muchos responsabilizan a Perú Libre, por ejemplo. Sí, admitimos. Hay responsabilidad política, ¿no? Sin duda. De hecho, nosotros somos los responsables políticos de haberlo puesto de candidato y cuando ya estaba en el gobierno, dejarlo. Le entiendo la autocrítica. Ese fue el problema, ¿no? Nunca debimos dejarlo. Pero él también, pues, tenía un círculo, muchos anillos, ¿no? Anillo 1, 2, 3. Creo que a nosotros nos tenía lejos, a tal punto que cuando se dio el tema de que renuncie, si no va a estar con el partido, en la primera se renunció y se fue. Aunque él, la verdad, ya nos había abandonado antes de la toma del mando el 28 de julio. Muchos hechos que la gente no conoce. Pero además, decisión a la larga torpe, porque si pierdes tus aliados en el Congreso, es mucho más difícil la gestión, ¿no? ¿En qué cabeza puede caber que sin partido, sin bancada, vas a gobernar? Así es, no se puede. Bueno, quiso tener la bancada magisterial, porque el primer producto de la maniobra de Pedro Castillo en el Congreso fue separarla, romper la bancada de 37. Claro. Y a partir de eso, Fuerza Popular pasó a ser la primera fuerza. Claro. O sea, él mismo se hizo el harakiri, digamos. Es que el bloque magisterial se dejó llevar por ambiciones y por cuestiones personales. Claro, ellos tienen una agenda más sindicalista. Así es. Una mirada digamos, de rama. Y no pero es una mirada pequeña árbol, del país. No una mirada de bosque. Así es. Como sí lo tiene Perú Libre por su ideario, ¿no? De acuerdo. Pero un poco lo que estamos conversando expresa la crisis política generalizada en la que nos encontramos. La sensación de atasco, de no saber hacia dónde movernos, si vamos al 26, si no vamos al 26, si las protestas se encienden, si no se encienden, si la economía arranca, no arranca. ¿Cómo salimos del atasco, congresista Cruz? ¿Cuál es la solución política? Ustedes son políticos. ¿Qué le ofrecen al país en esos términos? La clase política tiene que entrar en una circunstancia de reflexión, ¿no? Que no está pasando. Ahorita la gente está observando un escenario de conflicto entre poderíos. O sea, aquí la lucha es por la hegemonía, así es, por el dominio, quién manda aquí, quién es más fuerte. Nosotros en realidad nuestra agenda es que estamos luchando por la inclusión, porque hemos sido excluidos tantos años, siglos o décadas. Estamos luchando por justicia, por educación, por salud, por agro. Esa es nuestra agenda, pero la de ellos es hegemonía, poder, instituciones, captura de instituciones. Miren, el Ministerio Público, o sea, es horrible lo que estamos viendo. Horrible, ¿no? horrible. Y eso afecta a todo el sistema de justicia. Salpica al Poder Judicial, ya está involucrado en eso. Y ahí está en medio de la Junta Nacional, el Tribunal Constitucional. Entonces, nosotros estamos viendo así, no prendemos vela, pero no podemos estar indiferentes. Por eso proponemos reforma del todo el sistema de justicia. Nosotros proponemos eso. Creo que va bien. Esto ayuda también a abrirnos camino sobre el tema de la necesidad de una asamblea constituyente para discutir muchos temas de reforma allí, en el diálogo. Pero ya esta clase política, no, yo hablo como partido, ¿no? Ya Perú Libre, como partido, quisiéramos ser actores de ese proceso de discusión. Nosotros obviamente no vamos a estar ahí, ¿no? No hay reelección y uno tal vez quisiera ser asambleísta de darse el caso. Pero creo que Perú Libre ahí quisiera entrar con su propuesta. Pero no hay intenciones, en el resto de los sectores no hay. O sea, que en la circunstancia, en el día a día, quieren tener el ministerio. Mire, no, yo como provinciano, originario, mi origen campesino, me lleva de lejos, yo veía distinto el país. Capturaron el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional, el Congreso, o sea... Imagínense, al Congreso a veces hay que hacer una lista para ver quién entra, quién sale. O sea, claro, un Congreso tiene una estructura burgués y lógicamente es increíble. Entonces decimos, oiga, tantos años ha pasado todo esto. Pero entonces no estamos en avanzada, detrás de nosotros vienen otros y vamos a seguir en eso. Repito, en el camino democrático. Como partido democrático, esos son nuestros valores y por ahí vamos a ver. La gente tiene que entender eso y en su momento, como digo, si fuera el 2026 el siguiente proceso, pues hay que alistarnos para la siguiente victoria con las experiencias que hemos pasado, tristes y felices, para ya emprender un mejor gobierno y asumir las reformas que requiere el país. ¿Por qué se sienten ustedes tan lejos de otras propuestas políticas de izquierda? ¿Por qué no hay un frente progresista que pudiese mirar al 2026 y que incluso hoy le ofrezca salidas políticas al país? Ahí, retornando al tema Pedro Castillo, por ejemplo, el profesor Pedro Castillo no sabe por qué razones hizo esa suerte de alianza, ¿no?, con estos sectores tradicionales de izquierda.
tuvieron 6 ministerios al principio, nosotros no lo teníamos, o sea, no llegamos al gobierno, pero ni siquiera gobernamos, al poder nunca llegamos. No tuvimos el poder. Una cosa es el gobierno y otra cosa es tener el poder, ¿no? Hay un poder fáctico, hay un poder financiero, hay un poder comunicacional también en el país, ¿no? Bueno, pero el que se le enfrenta. Sí, el poder o no se le enfrenta. Estamos enfrentando, sí, pero qué tremendo aparato que tienen, ¿no? O sea, la primera que es un movimiento en falso, ¡pah!, te cae tu carpeta fiscal, ¡pah!, te cae tu planchazo de tu titular, claro. O sea, es bien fuerte, peligro, pero ahí en medio del cual estamos. Entonces, ¿cómo así vas a lograr esa aglutinación? O sea, nosotros, ojo, no hemos querido decir hay que construir unidad detrás de nosotros, no dijimos eso. A ver, hay que ver a los que tienen experiencia, a los que ya vivieron gobierno, ya vivieron parlamento, pero todo es para sus maniobras, ¿no? Por eso cuando discuten a veces reelección, la gente no quiere reelección, que conste. Entonces, reelección es que para que alguien sepa manejar el Congreso, pero yo siempre, incluso ya lo dije en alguna locución allá, sí, pues quieren que reelección, pues la experiencia sirve para la mañosada, para eso sí sirven, pero para manejar bien, realmente, de manera objetiva el Congreso, no tanto, ¿eh? Por eso la gente está bien que no cree en la reelección. Y entonces, explíqueme la contradicción de sentirse la verdadera izquierda de representación popular, sindical, obrera, campesina, y como dice usted, democrática, pero al mismo tiempo soportan que el líder de la organización no responda ante la justicia y esté fugado, digamos. Eso es una contradicción en sí mismo. ¿Cómo irrespetas al sistema democrático siendo un prófugo de la justicia y usted me habla de toda esta necesidad de construcción? Ese es otro tema para nosotros, pero no deja de estar asociado a lo que usted me quiere conducir a un análisis, ¿no? Sí, pues, hasta antes de la liberación de Alberto Fujimori, uno podría decir, aquí la justicia es justicia, y uno tiene que presentarse y responder a la justicia porque la justicia es justicia. Pero con lo que ha pasado con Fujimori, uno podría decir que la justicia es justicia. Si aquí, en todo caso, si alguien por lesa humanidad, que tiene que pagar una culpa por 25 años y ya antes de 10 años lo sacan. Oiga, Vladimir Cerrón no ha puesto una piedra en ese aeródromo Huanca. Y sin embargo, incluso la regla general es que aquella pena que sea superior o inferior a 4 años debe ser pues en libertad, en cierto modo, ¿no? Pero 3 años y medio y efectiva. O sea, ¿usted no cree que ahí hay algo? Ahí eso es tendencioso. Ahora, el anterior proceso... Pero fíjese que me ha hecho usted pensar, porque me parece que es una lectura interesante. Es decir, si a este lo liberan, ¿no es cierto? Claro. Sin cumplir una sola norma, ¿por qué este otro tendría que ponerse a derecho? Con menos. Entonces tenemos que patear el tablero del sistema democrático, ¿no es cierto? Por Entonces, eso ¿qué hacemos con ello? la reforma del sistema democrático. O sea, nosotros queremos cambio de constitución, asamblea constituyente, reforma de todo el sistema de justicia. Vamos por ahí nosotros. En el otro caso... lo que se reclama con Pedro Castillo, ¿no? Le quitan, no respetan el voto popular, le quitan su presidente al pueblo. Fue parecido con Vladimir Cerrón. O sea, él ganó incluso en primera vuelta la gobernación regional en Junín. Estaba en ejercicio, lo sacan con una sentencia. Y al cabo de 3 años, cuando justo pasando el periodo ya se había acabado los 4 años del periodo de gobierno regional, le dicen, eres inocente. ¿Cómo uno va a creer? Igualmente al pueblo le quitaron a su gobernador regional a quien legítimamente habían elegido. Bueno, pero el líder de un partido no puede vivir eternamente escondido. En algún momento tendrá que dar la cara y aunque le caiga una pena, tendrá que pelear esa pena. Con todas las armas que faculte la ley, vaya. De hecho que sí. Y no, es que Vladimir Cerrón no solo es él, pues es el partido, es su bancada, es la gente que lo sigue. Entonces, bueno, vamos a ver, nosotros ayer tuvimos un cónclave partidario desde muy temprano, hemos tenido escuelas políticas, estamos en esto, estamos organizándonos y en la tarde participamos en la marcha con nuestra propuesta, la Asamblea Constituyente, la reforma del sistema de justicia y justicia para Vladimir Cerrón. Entonces, pero también hay una construcción de liderazgos alternos en el partido. Importantísimo. Sí, y estamos en eso. Somos conscientes que no podemos tampoco depender de una sola persona y entonces estamos trabajando ese tema. La derecha conservadora en el Congreso, la derecha más fascista, nuevamente va por la Junta Nacional de Justicia. Ahí ustedes se encuentran con ellos con una facilidad muy grande. ¿Por qué le tiene Perú Libre tanta tirria a la Junta Nacional de Justicia? No tanto, en este tema no hemos tenido ninguna... ¿Van a defender a la Junta de los embates de la derecha? Hemos votado en contra la otra noche.
Hemos votado en contra. No, sí, lo sé, lo sé. Sí, sí. En la anterior denuncia, sí, pues los hechos eran diferentes. Entonces íbamos porque efectivamente había que remover, si no es a todos, por lo menos a una parte, ¿no? Estaba por los, digamos, desempeños. Claro, que era una maniobra de la derecha para colocar a su defensor del pueblo allí. O sea, ¿cómo la izquierda pisa el palito, digamos? No lo sé si pisa o no. El defensor que conste que es propuesta de Perú Libre, justo de mi persona, porque yo era vocero en ese momento. En un momento dado dijimos, oye, perdemos en todo, nos ganan en todo. Eso tiene razón. Y hay que proponer, hay que competir. Y antes de la elección incluso pensamos que no había votos. Y de pronto salieron y salió el defensor. Nos sentimos bien porque habíamos propuesto nosotros, pero la gente lo interpreta de otra manera. Entonces, o sea, ¿no es cierto que Josué Gutiérrez es un arma de la derecha para controlar la Junta Nacional de Justicia? Para nosotros no. Para nosotros no lo es, ¿no? Porque también puede haber pactado, hechos, la hipótesis es que puede haber pactado también sus propios intereses. Como lo que nos pasó ya con Pedro Castillo, entró, se caviarizó, se derechizó, nos ha pasado de todo. Puede pasar con José Gutiérrez. Sus votos únicamente no llevaban a Josué Gutiérrez a la Defensoría, ¿no es cierto? No. Entonces necesitaba otros votos. Y, por eso le digo, algo claro, se ha negociado allí de pronto en incluso esos términos. Ahora se acusó pues, en estas denuncias del tema de la Fiscalía, algunas tretas con nosotros. Pues, difícil, vamos a negociar, pero obvio que nosotros teníamos que votar por nuestro candidato. No había necesidad de negociar. Ni que compren votos, para nada, no había necesidad, pero la gente lo ve de otra forma, ¿no? Pero está equivocado. Le entiendo. La suspensión de Patricia Benavides por parte de la Junta Nacional de Justicia, apelando a la ley orgánica de la propia Junta, ¿no le ha parecido una buena decisión? No sé si buena o mala, como le digo, nosotros no prendemos vela en este velorio y entierro, porque ya decíamos nosotros, iba a haber heridos y caídos, y ya la primera fiscal de la Nación. Se le venía porque ella estaba haciendo política desde la Fiscalía. Por favor, estaba intercambiando carpetas fiscales a cambio de votos. Claro, eso. Lo que nos habían inventado esta denuncia de la señora que ni sabía de qué se trataba esa denuncia, ¿no? Entonces eso no es correcto. Imagínense que eso se haya construido efectivamente en las computadoras de la Fiscalía, bajo la dirección de la Fiscal de la Nación. Ahorita debería estar presa. Porque por menos cosas ellos han dictado prisión preventiva, eso, todo, para todos todo es prisión preventiva, ¿no? Pero ahora les toca a ellos, pues, ¿no? Entonces ahí, sin embargo, nosotros estamos viendo y no puede ser que eso haya ocurrido. Ahora la Junta cumple su función, su deber, así será, pues, ¿no? Entonces el problema de ellos es una bronca derecha con derecha, ¿no? Esta derecha, como usted decía, fascista, conservadora, y esta otra derecha que se ha ido creando, emergiendo poco a poco. Aquí en Lima le llaman caviar, ¿no? Derecha caviar. Allá nosotros le decimos una derecha tradicional, la que en algún momento nos representaban, daban la idea de que nosotros representamos al pueblo, pero en realidad nunca fueron pues el vecino común que nosotros conocemos. Ese es el vecino, el rico de la tierra, el hacendado, el gamonal. Ese es el que iba al Congreso en nombre de nosotros. Eso ha cambiado ahora totalmente, ¿no? Okay. Ahora en el mundo quechua aymara le dicen el misti, el jara. Claro. Sí, ese es el que representaba, ¿no? Pero nosotros, los realmente originarios, nunca hemos estado acá. Entonces estamos viendo ahora con pavor todo lo que está ocurriendo, ¿no? Ayer el ministro de Martini, y esta es más una caricatura, una anécdota, pero que también expresa lo que está pasando en el Ejecutivo, ha comparado a Dina Boluarte con la grandísima Micaela Bastidas. Y le ha querido rendir homenaje, y le han aplaudido, y ha hecho ya presidenta, y yo le rindo homenaje a usted, porque usted también, la purimeña, la quiso comparar con Micaela Bastidas. ¿Ese Ejecutivo en qué está pensando, congresista Cruz? No sé si eso está preparado, ¿no? Porque obviamente la señora no gobierna, ella simboliza, digamos, en la estructura democrática que vivimos al gobierno, a la presidencia. Gobierno Tarola para usted. Sí, claro, ese es el presidente de facto, ¿no? Que no tuvo un solo voto, pero gobierna el país, o sea, no es correcto eso, por eso el país se indigna, ¿no? Y tener ministros así. Teníamos en el periodo del profesor Castillo también. Sí, pues. Sí, y la lista también fue larga, ¿no? Sí, pues. Sí. La misma Boluarte. Ella misma. Sí, pues. Sí, si te vas, yo me voy contigo. Sí, claro, esas cosas. Yo estuve ese día ahí junto a ella a su espalda. No le creo, estaba usted ahí. En Juliaca estuve el día 7 de diciembre del 2021. O sea, nadie le va a mentir. No, es que el pueblo quechua aymara, el andino, cree en su palabra. Por supuesto. Ese es nuestro mundo, pues. O sea, imagínense, porque no es el mundo donde vale el sello y la firma y el papel. Vale la palabra. Vale la palabra. Por eso la indignación. Por eso pasó lo que pasó. Entonces ella es presidenta de un pedazo del Perú, porque ella no gobierna el sur, menos Puno. Puno no tiene presidente. Eso es clarísimo.
Entonces, como el desarrollo es un derecho y el derecho no se mendiga, sino se reclama, se ejerce, los ministros están siendo recibidos, están haciendo sus trabajos, ahí reclamamos obras, hospitales, escuelas, pero presidenta no hay allá. Por eso a muchos pueblos no hay subprefectos, no los aceptan. En ese sentido me preocupa las movilizaciones que se han pactado estas semanas en Puno. No porque me preocupen las movilizaciones, me preocupa más la respuesta de la policía y de las Fuerzas Armadas, que ya sabemos que tienen el gatillo muy ligero, y este gobierno ha demostrado que los 50 asesinatos de inicios de año están allí por algo. ¿Le preocupa esa situación y la criminalización de la protesta? Mire, ahora también han llevado policías, pertrechos para reprimir. Pues el año pasado fue con helicóptero incluido y me apareció una Vietnam, ¿no? Ahí fue terrible. Todavía estamos en duelo nosotros hasta el próximo 9 de enero, que fue el día de la masacre en el aeropuerto de Juliaca. A partir de ahí, Puno se va a ir reconstruyendo. De hecho, la Festival de la Candelaria se va a desarrollar, ¿no? Eso moviliza mucho, sobre todo la economía. Hemos descendido en 15%, por ejemplo, en creación de empleo en el sur. Eso ha afectado mucho. El turismo no puede levantarse en la región. O sea, nos ha afectado muchísimo. Y en lugar de buscar conciliación de parte del gobierno... Lo mismo dijo Alberto Quintanilla. Nadie habla, nadie conversa con Puno. Sí, yo creo que no escuché toda la entrevista, pero de hecho él es una persona muy mediática allá. De hecho que sí, es así, es así. Entonces, al contrario, llevas fusiles, soldados y llevas policías, y eso no es así. Ahora, Puno, sin embargo, con las protestas de otras regiones o de Lima, cualquier indignación que pueda estar viviendo otra región, Puno dice no. El día que nosotros necesitábamos de ustedes, ustedes nos dieron la espalda. Buen punto. Ahora no nos pidan que, bueno, a ver, Puno que se levante, Puno. No, el día cuando más necesitamos, porque ese era el momento para derrocar a este gobierno, ¿no? Usurpador, ¿no? Y ustedes no estuvieron, nos dieron las espaldas y ahora quieren que salgamos, por favor. Nosotros necesitamos también trabajar. Y bueno, y las protestas se han dado. Hay un grupo que se hace llamar autoconvocados, bueno, se respeta, pero la verdad tampoco han pegado, ¿no? Entonces, el pueblo masivo tiene su propia indignación. Como ustedes saben, en la historia de la humanidad, los pueblos se dan pausas, se dan paréntesis, pero en un momento dado van a actuar. Y yo estoy seguro que estamos en un proceso y en un momento dado la población va a actuar. Congresista Flavio Cruz, gracias por habernos acompañado. Y siempre este espacio para conversar. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Gracias. Flavio Cruz ha estado con nosotros de Perú Libre, ex vocero de la agrupación Perú Libre, ha estado con nosotros para conversar de la coyuntura política de nuestro país.